Normalmente, cuando se inaugura un edificio majestuoso, no sé, un rascacielos gigante o un puente monumental, toda la gloria, los flashes y las cintas cortadas recaen sobre la figura que pone su nombre en la fachada. O sea, es la parte visible, ¿verdad?, del espectáculo. Sí, sí, totalmente. Es la fachada lo que atrapa el ojo. Claro, y rara vez se le presta atención a quien desde una habitación sin apenas luz trazó la geometría exacta de los planos para, bueno, para garantizar que esa inmensa estructura no colapsara bajo su propio peso. Es una tendencia súper recurrente, la verdad. En cualquier disciplina, la admiración se dirige casi por instinto hacia ese resultado deslumbrante y se pasa por alto la base. Y fíjate, en muchos campos, comprender esos cimientos resulta ser un ejercicio muchísimo más revelador que observar la obra terminada. Absolutamente, porque es ahí donde reside la verdadera innovación. Y el análisis a fondo de hoy entra precisamente en esa habitación de los planos. Tenemos sobre la mesa una barbaridad de notas, crónicas históricas, diagramas y análisis de partidas para diseccionar a una de las mentes más singulares del siglo XX. Una mente fascinante, además. Alguien que no se limitó a jugar al ajedrez, sino que desarmó el código fuente del juego moderno y lo volvió a ensamblar bajo sus propias reglas. Hablamos del gran maestro soviético Isaac Boleslavsky. El gran arquitecto en la sombra. Eso es. La misión de hoy es extraer las lecciones de su estrategia, su particular perfil psicológico y, bueno, descubrir cómo un hombre de una modestia casi radical se convirtió en el analista definitivo detrás de los mayores campeones del mundo. Y es que el perfil de Boleslavsky es fundamental para descifrar el ajedrez contemporáneo. Ese estilo agresivo, dinámico y de doble filo que vemos hoy en día en la élite tiene una deuda incalculable con él. O sea que no era solo teoría de manual, no. ¿Qué va, qué va? Su forma de jugar no era un constructo artificial, era el reflejo directo de una personalidad súper analítica, desprovista de vanidad por completo y combinada con una valentía conceptual que aterrorizaba a los dogmáticos de su época. Claro, es que para comprender cómo funciona una mente capaz de fracturar las reglas de un juego milenario, hay que rastrear de dónde viene. Y aquí hay mucha tela. Nace el 9 de junio de 1919 en Zolotonosha, que es una pequeña localidad en Ucrania. En el seno de una familia judía, sí. Exacto. Y aquí surge una dualidad que a mí me fascina. Resulta que su madre era una reconocida poeta y su padre farmacéutico. Y no sé, esta mezcla me parece una analogía perfecta de su estilo en el tablero. Ostras, pues es una forma muy visual de verlo, ¿sí? Es como una fusión insólita entre la rítmica y la creatividad artística de la poesía, por un lado, y la precisión metódica, casi química, de una farmacia, por otro. Y si examina su desarrollo cognitivo, esa doble influencia es que es evidente. O sea, en el ajedrez, la pura creatividad produce belleza, ¿vale? Pero sin rigor matemático, la posición se te desmorona. Claro, no se sostienen de un ataque preciso. Eso es. Y por el contrario, si usas solo la exactitud pura, el enfoque farmacéutico, digamos, generas un juego correcto, pero súper predecible, incapaz de sorprender a un rival de la élite. Y Boleslavsky heredó ambas naturalezas. Entendía el tablero de otra forma, ¿verdad? Sí, lo veía no como un simple campo de batalla, sino como un lenguaje complejo. Entendía que las piezas tenían su propia sintaxis, su gramática oculta. De hecho, no es casualidad que más tarde decidiera estudiar filología. Madre mía, filología. Y bueno, el componente de que aprendiera de forma autodidacta a los 9 años ya te indica que tenía un talento inusual. Pero es que en 1936, cuando tiene apenas 17 años, ocurre algo que parece de película. Lo de Capablanca. Sí, sí. Resulta que José Raúl Capablanca, el excampeón mundial, una leyenda absoluta con un aura de invencibilidad, visita a Dnipropetrovsk y da una exhibición de partidas simultáneas contra 30 tableros a la vez. 30 a la vez, que se dice pronto. Y en uno de esos tableros está este adolescente larguirucho, súper tímido, que no solo le planta cara, sino que derrota al titán cubano. Es que una victoria de ese calibre resonó de inmediato en toda la prensa soviética, como es lógico. Pero lo verdaderamente anómalo, lo que choca, fue su reacción posterior. Porque cualquiera se habría vuelto loco de orgullo. Claro. A ver, cualquier chaval de 17 años se habría dejado consumir por el ego tras derrotar a un genio como Capablanca. Boleslavsky no. Lo asumió con una parquedad absoluta. Recogió sus cosas y volvió a sumergirse en sus libros. ¡Qué barbaridad! Esa tensión entre su brillantez competitiva y su vocación académica e intelectual sería una constante durante toda su vida.
vamos. Y esa constante queda más que demostrada en 1941, durante el Campeonato Absoluto de la Unión Soviética, que para quien nos escucha es un torneo que agrupa a la élite más brutal de la época. El nivel ahí era inhumano. Pues la víspera del evento, en lugar de analizar aperturas de sus rivales o descansar, resulta que Boleslavsky está rindiendo exámenes críticos de filología en la Universidad de Sverdlovsk. Estudiando literatura horas antes del campeonato. Claro, o sea, presentarse a un evento de esa magnitud con una preparación técnica nula por estar estudiando exámenes de letras parece un suicidio deportivo en toda regla. Y sin embargo el tío logra quedar cuarto y derrota en sus partidas individuales a gigantes ya consolidados como Paul Keres y Andor Lilienthal. Bueno, ese resultado lo que evidencia es una comprensión intuitiva de las estructuras del ajedrez que iba muchísimo más allá de memorizar variantes de forma mecánica. Y el contexto histórico de esos años es demoledor. Ya, estalla la Segunda Guerra Mundial. Exactamente. Debido a una visión sumamente deficiente, que tenía muchos problemas de vista, queda exento del servicio militar. Y claro, mientras el país entero se ve arrastrado a un caos bélico espantoso, él es evacuado y continúa afilando su capacidad analítica. En silencio, ¿no? Sí, mantiene siempre un perfil pacífico, casi taciturno. Es como si canalizara todo el ruido ensordecedor de esa época en la geometría pura de las 64 casillas. Y esa geometría lo impulsa rápidamente a la cima. Gana el campeonato de Ucrania 3 años seguidos. Queda subcampeón de toda la Unión Soviética en el 45 y en el 47. Pero hay una parada obligatoria en el histórico encuentro por radio de 1945 entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Ah, qué maravilla de evento. Jugando por telégrafo, a través de continentes. Una locura de logística. Y ahí se enfrenta al estadounidense Ruben Fine, que era uno de los ajedrecistas más temibles de la época. Y Boleslavsky le ejecuta una asfixia posicional tan perfecta que le otorgan el premio a la mejor partida de todo el evento. Es que aquel enfrentamiento es hoy un manual de estudio sobre lo que en teoría se denomina ventaja de espacio. ¿Cómo funciona exactamente eso? A ver, la premisa que aplicó no fue buscar un golpe táctico espectacular o un mate rápido. En su lugar, optó por restringir sistemáticamente la movilidad del oponente. Como ir apretando tuercas. Construyendo una prisión estructural, ¿no? Tal cual, una prisión. Cuando Fine finalmente intentó reaccionar y liberar sus piezas, su propia posición colapsó por la falta de espacio para maniobrar. Esa partida mandó un mensaje clarísimo al mundo del ajedrez. Boleslavsky estaba preparado, técnica y mentalmente, para disputar el título. Y eso nos lleva de cabeza al punto de inflexión, yo diría el más dramático de toda su carrera competitiva, el torneo de candidatos de Budapest, en 1950. Quien ganaba obtenía el derecho exclusivo de retar a Mikhail Botvinnik por el campeonato del mundo. Palabras mayores. Y Boleslavsky está firmando una actuación estelar, va invicto. Lidera la tabla de posiciones con 1 punto entero de ventaja y solo restan 2 rondas. O sea, lo tiene prácticamente en el bolsillo. Lo acariciaba así. Pero de forma incomprensible acuerda 2 empates rapidísimos, sin apenas lucha, en esas 2 últimas partidas. Y eso le regala a su íntimo amigo David Bronstein el margen exacto para ganar sus respectivos encuentros y alcanzarlo en la puntuación. Ese torneo. Ese torneo sigue siendo objeto de un debate histórico profundo. La maquinaria ajedrecística soviética operaba bajo lógicas, digamos, muy particulares. Muy turbias a veces, ¿verdad? Bastante. Es que el ajedrez era un instrumento de supremacía intelectual del Estado. Años más tarde, Bronstein sugirió que hubo una injerencia directa de un alto funcionario soviético, Boris Weinstein. Para forzar un empate. Exacto. El cálculo burocrático era forzar un empate en el primer puesto para obligar a la Federación Internacional, a la FIDE, a organizar un torneo triangular por el título mundial que incluyera a Botvinnik, Boleslavsky y Bronstein. Pero la jugada les sale mal porque la FIDE rechaza la propuesta por completo. Mantienen las normativas y obligan a Boleslavsky y Bronstein a jugar un encuentro de desempate a cara de perro en Moscú. Un choque extenuante, además. Bronstein termina ganando de forma agónica en la partida 14, con ambos jugadores en severos apuros de tiempo. Y Boleslavsky, fíjate, jamás volvió a estar a un solo paso de la corona. Y aquí yo me pregunto, ¿se puede atribuir realmente a una lealtad ciega hacia Bronstein o había un factor psicológico, una presión estatal que asfixiaba a un hombre de naturaleza tan pacífica?
Yo creo que esa resistencia a creer en una simple orden burocrática es muy acertada. Las expectativas institucionales eran abrumadoras para cualquiera. Y Boleslavsky detestaba, pero detestaba profundamente las intrigas de poder y la política de pasillos. Él solo quería jugar, claro. Era un purista. Ceder esa ventaja matemática en Budapest probablemente fue una válvula de escape, una forma de eludir un conflicto estructural que le generaba un profundo rechazo. Prefería la verdad pura del análisis antes que meterse en el fango de las disputas oficiales. Qué lástima y qué grandeza al mismo tiempo. Y bueno, el destino tiene un sentido del humor bastante peculiar, porque esa lealtad inquebrantable hacia Bronstein llegaría a niveles insospechados. Décadas después, Bronstein acabaría casándose con Tatiana, la hija de Boleslavsky. Es un giro biográfico increíble. El hombre que le arrebata la oportunidad de ser campeón del mundo se convierte en su yerno. Ya ves. Pero fíjate que la privación del título máximo produce un efecto colateral fascinante en él. Si el sistema le impide ser el rey del tablero, la reacción de Boleslavsky es encerrarse en el laboratorio para reescribir desde cero las reglas con las que juegan todos los reyes. Su producción teórica posterior es revolucionaria, sin más, empezando, por ejemplo, por la defensa india de rey. Cuéntanos sobre eso, porque entiendo que cambió todo. Esa etapa es incalculable. Hasta ese momento, la defensa india de rey era considerada una apertura súper excéntrica, marginal casi. La ortodoxia dictaba que había que ocupar el centro del tablero con peones de forma física desde el primer momento. Lo clásico de dominar el centro rápido. Eso es. Y la India de rey cedía a ese centro. Pues Boleslavsky, junto a otros maestros ucranianos, demostró que entregar el centro de forma estática permitía utilizar las piezas para atacarlo de forma súper dinámica desde los flancos. O sea, dejaba que el otro entrara para luego rodearlo. Exacto. Transformó una apertura dudosa en un arma de contraataque letal que, fíjate si fue importante, que años más tarde definiría los estilos de leyendas como Bobby Fischer o Garry Kasparov. Tela. Aunque su obra maestra de reingeniería yo creo que llega con la defensa siciliana. El concepto que el mundo conoce como el agujero de Boleslavsky, que básicamente consiste en un avance temprano del peón negro a la casilla E5. Una herejía para la época. Totalmente, porque para comprender la magnitud de la ofensa hay que entender la regla de oro de aquel entonces. Avanzar ese peón generaba inmediatamente lo que llaman un peón retrasado, que ya no puede ser defendido por otros peones, y además creaba una casilla débil permanente, un agujero enorme en el centro del tablero, donde el rival podía instalar una pieza para siempre. Un suicidio posicional, vaya. Claro, y a mí me gusta compararlo con un luchador de artes marciales que, en el punto más álgido del combate, decide bajar la guardia voluntariamente, ofreciendo la cara al rival. La comparación es perfecta para ilustrar la aparente temeridad de la idea, porque en la escuela clásica, decía Tarrasch, una debilidad estructural como esa era una tara permanente, una condena posicional que te garantizaba perder a largo plazo, sí o sí. ¿Y cómo le da la vuelta a Boleslavsky a eso? Pues su revolución radicó en cambiar el paradigma estático por uno dinámico. Al avanzar ese peón, expulsaba violentamente al caballo blanco que dominaba el centro, y ese simple acto de expulsión liberaba una energía cinética inmensa para las piezas negras. O sea, priorizar el tiempo y la actividad por encima de la solidez de la estructura de peones. De manera absoluta. Formuló un teorema totalmente nuevo. Una debilidad estática solo es un problema si el rival tiene el tiempo y la coordinación necesarias para explotarla. Ah, claro. Si no le das tiempo a atacarla, da igual que esté ahí. Exactamente. Si a cambio de ese agujero obtienes una iniciativa arrolladora, la debilidad se vuelve irrelevante, porque el oponente estará demasiado ocupado defendiéndose de tus golpes. Y este concepto pulverizó siglos de dogma posicional, ¿eh? Impresionante. Y hoy en día, corrígeme si me equivoco, es el pilar de variantes súper comunes como la Nachdorf. La Nachdorf, la Sveshnikov, sí, variantes omnipresentes en la élite mundial, donde generaciones enteras solo veían un error de novato, él descubrió un manantial de recursos dinámicos. Hay que tener una confianza intelectual descomunal para ensayar algo así en torneos de alto nivel. Y bueno, una vez consolidada esta revolución teórica, Boleslavsky muta hacia su siguiente etapa, abandona definitivamente los focos competitivos y se transforma en el activo más codiciado de la escuela soviética. El entrenador en la sombra. Exacto.
adquiere el rol de entrenador de campeones, operando casi de forma exclusiva desde atrás. Y es que esa metamorfosis era el destino natural de alguien que no tenía un ego invasivo. Su capacidad para volcar todo su conocimiento enciclopédico en el éxito de un tercero comenzó muy pronto. Ya en el 51 ofició como segundo de David Bronstein contra Botvinnik. Su viejo amigo, claro. Sí, el analista principal. Pero la cumbre de su carrera como arquitecto ajedrecístico la alcanzó trabajando con Tigran Petrosian. Esa alianza me parece increíble. Abarca una década entera, desde 1959 hasta el 69, y Petrosian tenía una reputación súper definida, ¿eh? Era un jugador extremadamente defensivo, con un talento profiláctico sin igual. Su especialidad era visualizar y neutralizar las amenazas del oponente, pero 10 jugadas antes de que pasaran. Era un muro de hormigón. Pero a veces esa precaución extrema lo volvía demasiado pasivo. Y ahí entra Boleslavsky, cuya labor consistió en inyectarle veneno a esa muralla. La mecánica de esos entrenamientos debió ser fascinante. Petrosian tenía ese radar defensivo infalible, pero carecía del impulso necesario en la apertura para desequilibrar. Boleslavsky, con su visión estructural de vanguardia, le diseñaba plataformas de apertura mucho más activas. Claro, lo obligaba a morder. Le entregaba posiciones donde la profilaxis de Petrosian seguía brillando, sí, pero desde una postura que forzaba al rival a tomar riesgos, exponiéndose a un contraataque mortal. Y los resultados hablan por sí solos. Ya lo creo. Esa inyección de dinamismo fue la clave absoluta para que Petrosian lograra arrebatarle el título mundial a Botvinnik en el 63 y luego defenderlo con éxito contra un jugador súper agresivo como Boris Spassky en el 66. Y Petrosian jamás ocultó que sus coronas mundiales estaban cimentadas sobre el intelecto de Boleslavsky. Y ese intelecto también estuvo al servicio del equipo olímpico de la Unión Soviética. Ejerció de capitán y pilar técnico durante 12 años consecutivos, del 58 al 70. Con la cantidad de egos que habría ahí. Exacto. Gobernar a un equipo repleto de campeones del mundo y lograr que ganaran la medalla de oro en absolutamente todas sus participaciones bajo su mando requiere una autoridad muy especial. Una autoridad que solo te da el respeto al conocimiento puro. Totalmente de acuerdo. A mí me resulta asombroso ver a alguien con talento para reinar en solitario que extraiga una satisfacción tan genuina diseñando los planos para que otros levanten el trofeo. Es una cualidad que evidencia un amor incondicional por la disciplina. Descubrir una innovación oculta en una variante secundaria y ver cómo otro la ejecutaba magistralmente bajo presión en un mundial le produció una satisfacción intelectual plena. El conocimiento era el fin último, no las portadas. Hay un último capítulo en su trayectoria que me parece especialmente revelador. A medida que avanzan los años 60, la salud de Boleslavsky se deteriora un poco, dificultando los viajes y la exigencia física de los torneos presenciales. Y, lejos de retirarse, da el salto al ajedrez por correspondencia. Una modalidad durísima en su estilo. Sí, implica recibir la jugada por correo postal, disponer de días para analizar en casa y enviar la respuesta. Y en ese formato, donde el tiempo de reloj desaparece, resulta que se corona campeón mundial de la Federación Internacional de Ajedrez por correspondencia en la década de los 70. Lograr el campeonato soviético por correspondencia en el 62 y luego el mundial entre el 72 y el 76 dice una barbaridad de su capacidad de cálculo. Y sin ordenadores, ¡ojo! Es imperativo recordar eso. Esto ocurrió en la era previa a las computadoras. No había módulos para verificar si te equivocabas. Analizar posiciones súper complejas durante meses, sin cometer un solo error táctico que echara por tierra años de torneo, dependía enteramente de su rigor intelectual. Trágicamente, su vida se apagó poco después de alcanzar esa cima. En febrero de 1977, con apenas 57 años, resbaló en una acera cubierta de hielo en Minsk. La caída le provocó una fractura de cadera y lamentablemente contrajo una infección fatal en el hospital. Hoy en día descansa a muy pocos metros de la tumba de David Bronstein. Qué final tan fortuito y triste. Su fallecimiento prematuro dejó un vacío inmenso en la escuela soviética. Pero su legado literario permaneció intacto. Textos suyos sirvieron de fundamento para las siguientes generaciones. Bobby Fischer aprendió ruso solo para leerlo, ¿no? Exactamente. Resulta alucinante que alguien con la soberbia ajedrecística de Fischer
aprendiera ruso de forma autodidacta, con el objetivo principal de descifrar los análisis originales escritos por Boleslavsky. Al destilar toda esta información, emerge una conclusión súper clara para quien nos escucha. La vida de Isaac Boleslavsky demuestra que comprender profundamente las estructuras subyacentes, ya sea en el ajedrez, organizando una empresa o en la vida misma, tiene un impacto muchísimo más perdurable que la fama efímera. Él prefirió la verdad geométrica al aplauso. Eso es, demostró que, a menudo, la genialidad más alta reside en sentar unas bases teóricas tan impenetrables que el futuro entero deba construirse sobre ellas. Y fíjate, la reflexión final debería girar en torno a esa etapa por correspondencia. Si analizamos Budapest 1950, todo sugiere que la fatiga, las fricciones políticas y la presión del reloj le costaron un campeonato mundial presencial. El entorno lo aplastó. Sí, pero su triunfo aplastante por correspondencia revela algo extraordinario cuando se anulaba el factor tiempo, cuando quitabas la presión del entorno y solo quedaba el choque puro de dos intelectos buscando la verdad en un tablero. La mente de Boleslavsky no tenía rival. ¡Qué gran verdad! Y esto deja una pregunta abierta estupenda para cualquier disciplina. Si uno pudiera eliminar el peso constante del reloj, si se anulara por completo la presión artificial del entorno, ¿en qué áreas alcanzaría uno la verdadera excelencia sin restricciones? Es una perspectiva monumental para cerrar el análisis y sirve como recordatorio de que detrás de cada estructura monumental siempre hay alguien en la sombra dibujando los planos. Hasta aquí la inmersión de hoy. No todos los que cambian el juego quieren ganarlo. Nací donde el invierno no se va del todo, donde pensar era una forma de resistir y el tablero no era un escape, Era una promesa. no jugábamos por fama ni por historias que contar. Jugábamos porque dentro de esas casillas El mundo tenía sentido. y yo lo veía distinto. No sé cuándo empezó, pero las posiciones me hablaban como si ya hubieran estado ahí antes. No era solo cálculo, Era algo más profundo. como si el ajedrez tuviera memoria. Y empecé a construir ideas donde otros solo veían jugadas, a dejar caminos abiertos donde nadie miraba. No buscaba aplastar, no buscaba brillar, solo entender qué había detrás, porque el ajedrez era más, Mucho más que ganar. Dicen que fui fuerte, que estuve cerca, que el mundo podía haber sido mío, Pero nunca sentí que la cima fuera un lugar. me interesaba más cómo se sostenía el juego, porque una estructura respira, porque una pieza duele en el lugar equivocado. Mientras otros buscaban victorias, Yo buscaba respuestas. y en cada partida dejaba algo escondido, una idea, una pregunta que alguien más encontraría después. Porque no jugaba solo para mí, jugaba para los que vendrían, para el que se sienta una noche y no entiende una posición, Para que un día la entienda. A veces estuve cerca Demasiado cerca. de tocar algo que llaman historia, Pero hay hombres
que no nacen para quedarse con el título, sino para cambiar el camino. y eso no siempre se ve. Entrené mentes, acompañé talentos, vi crecer a otros más allá de mí. Y en sus jugadas había algo mío, no como dueño, sino como eco. Como una idea que sigue viva, sin necesidad de nombre. y entendí al final Que no todo se mide en coronas, que hay victorias silenciosas que no salen en los libros. que el ajedrez también es eso, Una conversación infinita, donde algunos hablan más alto y otros dejan huella. no todos los que cambian el juego Se quedan con él. algunos Lo hacen posible. Not everyone who changes the game wants to win it. I was born where winter never fully leaves, where thinking was a way to endure, and the board wasn't an escape, it was a promise. We didn't play for fame, nor for stories to tell. We played because inside those squares the world made sense. And I saw it differently. I don't know when it began, but position spoke to me as if they had been there before. It wasn't just calculation, it was something deeper, as if chess had memory. And I began to build ideas where others only saw moves, to leave open paths where no one looked. I didn't seek to crush, I didn't seek to shine, only to understand what lay beneath. Because chess was more, Much more than winning. they say I was strong, that I came close, that the world could have been mine. But I never felt that the summit was a place. I cared more about how the game holds together, why a structure breathes, why a piece aches in the wrong square. While others chased victories, I chased answers. And in every game, I left something hidden. An idea, a question, Someone else would find later. because I didn't play only for myself, I played for those to come. For the one who sits at night and doesn't understand a position, So that one day they will. Sometimes I was close, too close to touching something they call history. But there are men who aren't meant to keep the title, but to change the path. and that is not always seen. I trained minds, walked beside talent, watched others grow beyond me. And in that
leave a trace. Not everyone who changes the game Stays with it. Some make it possible. Tutti quelli che cambiano il gioco vogliono vincerlo. Sono nato dove l'inverno non se ne va mai del tutto, dove pensare era un modo per resistere e la scacchiera non era una fuga, era una promessa. Non giocavamo per la fama, né per storie da raccontare. Giocavamo perché dentro quelle caselle il mondo aveva senso. E io lo vedevo in modo diverso. Non so quando sia iniziato, ma le posizioni mi parlavano come se fossero già esistite prima. Non era solo calcolo, era qualcosa di più profondo. come se gli scacchi avessero memoria. E ho iniziato a costruire idee dove altri vedevano solo mosse, a lasciare strade aperte dove nessuno guardava. Non cercavo di schiacciare, non cercavo di brillare, solo di capire Cosa c'era dietro? perché gli scacchi erano più, molto più. Che vincere. Dicono che fossi forte, Che ci sono andato vicino, che il mondo avrebbe potuto essere mio. ma non ho mai sentito che la cima fosse un luogo. Mi interessava di più, Come si sostiene il gioco, perché una struttura respira, perché un pezzo soffre nella casa sbagliata. mentre altri cercavano vittorie, io cercavo risposte. E in ogni partita Lasciavo qualcosa nascosto, un'idea, una domanda che qualcun altro avrebbe trovato dopo. Perché non giocavo solo per me, giocavo per chi sarebbe venuto, per chi si siede una notte e non capisce una posizione, perché un giorno la capisca. a volte sono stato vicino Troppo vicino, a toccare ciò che chiamano storia. ma ci sono uomini che non nascono per tenersi il titolo, Ma per cambiare il cammino e questo non sempre si vede. ho formato menti, ho accompagnato talenti, ho visto altri Crescere oltre me, e nelle loro mosse c'era qualcosa di mio, non come proprietario ma come eco, come un'idea che resta viva senza bisogno di nome. E alla fine ho capito che non tutto si misura in corone, che ci sono vittorie silenziose che non entrano nei libri, che gli scacchi sono anche questo, una conversazione infinita dove alcuni parlano più forte e altri lasciano un segno.
non tutti quelli che cambiano il gioco. Restano con esso, Alcuni lo rendono possibile. Algunos juegan para ganar, otros para que el juego no se pierda. Crecí entre ideas que no eran libres, entre mentes brillantes que aprendían a callar. Y el ajedrez resistir en salas cerradas. Vi cómo el talento tenía que esconderse para sobrevivir. Y entendí pronto que no bastaba con jugar bien. Había que pensar mejor, más profundo, más lejos. Porque cuando el mundo se estrecha, la mente tiene que abrirse. Y empecé a ver estructuras donde otros veían piezas, a escuchar el tablero como si respirara. No buscaba victorias, buscaba sentido, algo que nadie pudiera controlar ni romper. Porque el ajedrez todavía podía ser libre ahí dentro. Mientras algunos soñaban con salir, yo soñaba con entender que hace fuerte a una idea. Porque una posición vive, porque una debilidad puede convertirse en verdad. Y aunque el mundo apretaba, aunque todo tenía límites, en el tablero aún podíamos crear. Supe de hombres que dejaron la cima para pensar, que entendieron que ganar no siempre es llegar. Y en ese eco también me encontré. Porque no todo legado se escribe con títulos. Hay quienes construyen caminos para que otros avancen. Yo no quise quedarme con el juego, quise entenderlo y dejar algo dentro que no pudiera borrarse. Entrené mentes, acompañé futuros, y en cada uno que crecía había una parte invisible de mí. No como nombre, como historia, sino como idea que sigue moviéndose. Porque el ajedrez no muere cuando alguien lo controla, muere cuando deja de pensarse libre. Y mientras alguien siga buscando entender, seguirá vivo. Uno jugó para sobrevivir, otro jugó para no desaparecer. Yo, para que el juego continuara.
Some play to win, others so the game won't be lost. I grew up among ideas that weren't free, among brilliant minds that learned to stay silent. I saw chess and door in closed rooms. I saw talent hide just to survive. And I understood early that playing well wasn't enough. You had to think better, deeper, further. Because when the world narrows, the mind must open. And I began to see structures where others saw pieces, to hear the board as if it breathed. I didn't seek victory, I sought meaning, something no one could control or break. Because chess could still be free in there. While some dreamed of leaving, I dreamed of understanding what makes an idea strong, why a position lives, why a weakness can become truth. And even as the world tightened, even as everything had limits on the board, we could still create. I heard a man who left the summit to think, who understood that winning isn't always arriving. And in that echo, I found myself too, because not every legacy is written in titles. Some build paths for others to walk. I didn't want to keep the game, I wanted to understand. I wanted to understand it and leave something inside it that couldn't be erased. I trained minds, walked alongside futures, and in each one that grew, there was something of me. Not as a name, not as a story, but as an idea that keeps moving. Because chess doesn't die when someone controls it, it dies when it stops being thought freely. And as long as someone keeps trying to understand, it will live on. One played to survive, another played not to disappear. So the game could continue.